Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a armar el 11 ideal de la Apertura 2024, es decir, con los mejores jugadores de este torneo. Desde ya les digo que si alguien se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Dicho eso, solo quiero agregar un par de puntitos. Lo primero es que, a diferencia de lo que suelo hacer en el 11 de la primera y de la segunda vuelta, hoy solo serán los 11 mejores jugadores, más el juvenil y el entrenador del torneo, evidentemente, pero hoy no colocaré una suplencia ideal, digamos, hoy solo son los titulares. Eso por una parte. Y lo segundo es que el entrenador lo tocaremos al finalizar, como para darle un poquito más de protagonismo a los jugadores. Con ello aclarado, Ángel Alvarado es mi nombre y arrancamos. Vamos en portería. He armado un 3-5-2, creo que es lo que mejor se ajusta para lo que vimos al torneo. Y siendo un torneo en el que Mario tiene una primera vuelta aceptable, pero que no es el mejor de la primera vuelta, y en la segunda se pierde tantos partidos, con la explosión de Gerson en la segunda vuelta y su muy buena liguilla a pesar de la lesión de la final, le he terminado dejando el puesto de mejor portero de la Apertura a Gerson, porque creo que vale la pena por cómo es esta explosión definitiva en la primera división en la segunda vuelta. Obtiene 6 porterías a 0 en esa segunda vuelta. En la liguilla creo que es el portero más determinante de todos los que compite. Saca muchas jugadas de valor gol y que le impulsa a Once Deportivo a jugar la primera final de su historia. Es una lástima que no lo hayamos visto en la final más tiempo por el tema de la lesión, pero creo que es merecido también, que le podemos poner incluso la fichita de portero campeón del torneo. A lo largo de la serie de los 11 ideales apareció una tan sola vez, hecho que me pareció curioso, pero es que creo que había otros porteros que en ciertas jornadas puntuales tuvieron un pico de rendimiento, pero él, siendo el más estable y llegando a su mejor momento en la liguilla, para mí se gana el puesto del mejor portero del torneo. En la defensa tenemos 3 centrales y ya se lo voy adelantando, para mí es el MVP de la Apertura 2024, Jorge Cruz. A lo largo del torneo tuvo 2 apariciones en los 11 ideales, el central de Once Deportivo, campeón de la Apertura 2024. Con lo que hizo liguilla, para mí se queda el título de mejor central del torneo y también es el MVP porque creo que es el principal recurso competitivo que tuvo Once Deportivo en todo el torneo. Mientras Gerson López explotaba y encontraba su mejor versión, Jorge Cruz ya era el mejor jugador. Cuando llega Jamal Williams a cambiarle la cara al ataque, Jorge Cruz ya era el mejor y siguió siéndolo incluso con el trinitense. En los buenos momentos que tuvo César Flores y Josué Rivera influyendo desde el centro del campo, Jorge Cruz siempre se mantuvo. Y en esa subida de Miguel Murillo, Jorge Cruz siempre se mantuvo. Es decir, el más constante de toda la plantilla y encima manteniéndolo a un 8, 8,5, 9 prácticamente en todos los partidos del torneo. Y finaliza en ese último partido contra Club Deportivo FAS en el Mágico González con una actuación brutal, para mí de lo mejor que hubo defensivamente en el torneo Apertura 2024. El segundo central, Julián Grueso, fue el jugador de todo el torneo que más apariciones tuvo en la serie del 11 ideal, con un total de 5. El central colombiano de Cacahuatique, de 26 años, si no estoy equivocado, que para mí ha sido una de las grandes revelaciones, imponiéndose en duelos aéreos sobre todo, defendiendo bien el área, presionando hacia arriba, que fue un elemento que al conjunto de cafetalero le ayudó bastante, y en general siendo un central muy sobrio, de muy poquitas equivocaciones, que no te generaba jugadas extra de la que él sabía que podía dominar. Cuando tenía que reventar lo hacía, y cuando tenía la posibilidad de salir un poquito más con conducción de la pelota también te ofrecía ese recurso diferente. Y para cerrar esta línea de 3 centrales tenemos a Ronald Rodríguez, que apareció 4 veces en la serie del 11 ideal, el central de Club Deportivo Águila. A ver, Jorge Cruz es el mejor central del torneo sumando liguilla, pero creo que solo teniendo en cuenta fase regular, Ronald Rodríguez sí que es el más destacado hasta ahí, porque creo que es el que dio el pico de rendimiento más alto a lo largo de todo el torneo. Quizás solo igualado con la semifinal y final que se marca Jorge Cruz realmente, pero luego es que Ronald Rodríguez fue el central más difícil de superar,
prácticamente imposible de ganarle un duelo 1 contra 1 por tierra. Por arriba se manejaba de manera impecable, marcó 3 goles en el campeonato, que es otra cosa que también se le puede agregar. Y básicamente el nivel que mantenía en Copa Centroamericana lo trasladaba a la Liga Salvadoreña. Así que creo realmente que fue el central más contundente a lo largo de las 20 jornadas o los 20 partidos que jugó Águila en el torneo regular. Su eliminatoria de cuartos de final me parece particularmente muy buena. Creo que es por detalles que a Águila se le escapa esa eliminatoria, pero no por temas o aspectos o detalles que haya dejado negativo Ronald Rodríguez, que me parece que incluso hasta donde compitió su equipo, él estuvo a la altura de la situación. En el centro del campo he puesto 5 piezas y por la banda izquierda he puesto más que un lateral o carrilero, un extremo. Jamal Williams solo tuvo una aparición en la serie del 11 ideal, el extremo de Once Deportivo, pero a ver, para mí no solo por cifras, sino por lo que termina siendo determinante para el equipo, porque para mí le cambia totalmente la cara en la ofensiva al conjunto de Once Deportivo, le hace más peligroso y también le permite ser más pragmático, porque con lo poco que generaba el tanque fronterizo, Jamal Williams tenía bastante contundencia o a veces incluso la visión de juego para generar esas contadas oportunidades que creaba el conjunto aguachapaneco por partido. 5 goles, 4 asistencias, incluyendo el gol que le da su primer título al conjunto del tanque fronterizo, así que no se podía quedar afuera el trinitense, que incluso te ampliaría. Creo que en lo poco que jugó, no es que haya jugado tan pocos partidos, pero digamos que ya regresa o arranca en un momento ya un poquito más avanzado del torneo, en donde llega, para mí, de ahí para adelante va creciendo como jugador, se transforma en uno de los mejores del equipo y creo el mejor extremo de la competición en general. En el centro del campo, Mauricio Cerritos apareció 2 veces en la serie del 11 ideal, pero es que fue el pivote más condicionante para bien para cualquier equipo, recuperando, pasando la pelota, tirando desmarques hacia adelante, 6 goles marcados más una asistencia en el campeonato, que siendo el mediocampista defensivo está muy bien. Y alguno dirá, pero marcó 5 de penal. Ok, pero hay que marcarlos. El hecho de que él se haya tomado la responsabilidad o la jerarquía, habiendo jugadores como Guilherme Silva, como Gustavo Sousa, como Steven Vázquez, habla muy bien de la personalidad de un futbolista que apenas tiene 21 años y que hemos normalizado sus grandes actuaciones siendo que apenas es un jovencito. El tercer mediocampista es Darwin Cerén. 4 veces apareció en el 11 ideal en esta serie, el mediocampista de 34 años de Club Deportivo Águila, que para mí, por lo menos hasta cuartos de final, si no es por la gran actuación de Jorge Cruz, seguramente él hubiese sido el MVP del torneo. Me parecía claramente un jugador que le mejoraba todos los aspectos del juego porque pasaban en sus pies a Club Deportivo Águila. Al momento de progresar, al momento de salir desde la base de la jugada, al momento de tener también esa repetición de esfuerzos para ir a la marca, los últimos pases. Y termina dejando 4 goles y 6 asistencias, máximo asistidor del torneo junto a Santos Ortiz, que creo que habla muy bien de un Darwin Cerén que fue capitán general de Club Deportivo Águila. No solo lo digo por la banda que ocupaba en el terreno de juego, sino también por las sensaciones que transmitía con su fútbol. He terminado decantándome como media punta, como cuarto de los 5 mediocampistas, como media punta por Steven Guerra, porque he analizado mucho quién se merecía esta posición y hay un par de centrocampistas que dejo como mención especial, por ejemplo Elías Humérez, que hizo un torneo regular muy bueno, y Jonathan Nolasco, que aunque su primera parte no es buena, pero creo que mejora bastante al final del campeonato. Pero para mí el que mantiene mejor nivel o más constante el nivel es Steven Guerra. A ver, tomar las riendas de creatividad de un equipo como Metapan, que es grande con el proyecto de la 11 y que encima, habiendo o estando uno de los mejores creadores de los últimos años, como es Gregory Díaz en la plantilla, y que tú hayas sobresalido por el jugador extranjero quizás más constante de los últimos torneos, y que hayas obligado a Héctor Omar Mejía a buscar cómo ponerlos juntos en la cancha, habla muy bien de Steven Guerra. Pero es que luego agrégale 6 goles, máximo goleador de Metapan en el torneo, más 2 asistencias. Si no me equivoco, es el segundo máximo productor
del equipo, es decir, que más intervenciones directas a gol tuvo con 8. Un crecimiento total en este año 2024, lo bien que lo hizo con Dragón, lo fantástico que lo había hecho con la selección sub-20 en el premundial. Y para mí incluso un pasito por delante estuvo su apertura 2024, creciendo poco a poco y ya en la segunda vuelta y tramo final hasta semifinales, pues siendo sinceramente para mí el mejor jugador de Metapan en esos últimos partidos. Y para cerrar este mediocampo, que yo sé que es pieza defensiva, pero es que creo que por esa banda derecha no hubo nadie mejor. Kevin Reyes apareció 4 veces en la serie del once ideal, el lateral derecho de Club Deportivo Águila, dejó un gol, 3 asistencias y sobre todo una resurrección de jugador que no nos esperábamos en esta posición. Ya la había utilizado en el pasado en la reserva de Santa Tecla, pero en la primera división no le habíamos visto jugar por acá. Fue una verdadera sorpresa, sobre todo por el nivel defensivo tan alto que ofreció Kevin Reyes, sabiendo cerrar espacios, haciendo coberturas en el momento, en el timing justo y luego sabiendo cuándo y cómo debía ir hacia el frente del ataque. Me pareció el mejor lateral derecho de la competición y ante no haber tantos extremos muy destacados, creía que Kevin merecía su lugar dentro del 11 y con este 3-5-2 me encajaba perfecto como lateral derecho. De hecho, su nivel lo llevó a ser convocado nuevamente en selección nacional como lateral, que no me parece un dato menor. Y los delanteros, creo que los dos delanteros están muy claros, ¿eh? El primero es Emiliano Villar. Emiliano Villar, que para mí terminó siendo el mejor delantero en general de todo el torneo, porque es el que se quedó. Luego el otro tuvo mejor nivel, pero ya hablaremos de ello, aunque todos se imaginan quién es. El uruguayo tuvo 2 apariciones en la serie del once ideal. Hubo unas cuantas jornadas que no lo pude hacer por aspectos personales, pero estoy seguro que Villar hubiese llegado a 3 o 4, ya si metía esas jornadas en las que no pude grabar 11. Pero a ver, el delantero quizás que mostró cualidades de ser un distinto como delantero. Desmarques, saber a dónde debía moverse para atacar el espacio que quedaba libre. Un remate de cabeza realmente aceptable para un delantero cuya fortaleza no es la máxima, esa de rematar de cabeza. Muy acertado al momento de llegar al área y teniendo quizás la mejor actuación individual de un delantero en el torneo, que fueron esos 4 goles contra Alianza todavía en fase regular. En cuartos de final me parece determinante. Creo que en semifinales, sobre todo en la ida, que marca uno de los goles, termina siendo muy acertado. La semifinal de vuelta y el partido de la final le cuesta mucho más a Emiliano Villar. Creo que lo tuvieron más cortito y eso terminó influyendo, pero en general es un muy buen torneo con 12 goles, 4 asistencias, 16 intervenciones a gol. El segundo máximo productor de intervenciones directas a gol en todo el torneo, detrás de Gustavo Sousa, el ex delantero de Luis Ángel Firpo. Es una ironía enorme que no haya terminado el torneo con el cuadro pampero, pero sus 4 apariciones en la serie del once ideal, más sus 14 goles, que por cierto terminó como el máximo goleador de la Apertura 2024, sus 14 goles y si no mal recuerdo sus 3 asistencias, es decir 17 intervenciones a gol, que también lo convierten en el máximo productor de anotaciones en todo el torneo. Me parecía que eran suficientes para tener acá al delantero brasileño. Sobre todo creo que también se maximiza su figura porque Firpo cambia y decae muchísimo a partir de la salida del futbolista brasileño, que ya no puede ser tan contundente arriba, que pierde armas en cuanto a fuerza y sobre todo algo que tenía Gustavo Sousa es que no necesitaba mucha pelota en los encuentros para ser determinante. Esto todavía lo mejoraba, porque a lo mejor, y yo recuerdo partidos en los que tocó 10, 12 veces la pelota como mucho, pero marcó doblete. Entonces, claro, si no te aparecía demasiado, pero cuando aparecía hacía valer su figura, realmente te salía rentable. Yo le decía al Rey Midas, porque prácticamente todo lo que tocaba lo convertía en oro, futbolísticamente hablando. Y ya que Steven Guerra estuvo en el 11 ideal propiamente, que creo que era un poco injusto ponerlo como el juvenil del torneo, por edad obviamente le daba, pero no es el primer torneo que jugaba, ni tampoco era un debutante, o sea, ya tenía varios torneos en su haber. Creo que ya sacándolo de la ecuación o teniéndolo en el 11 principal,
para mí el premio era para Brian Amaya, perfectamente. No solo porque lo termina teniendo, de hecho, es premiado en la ceremonia final de la Apertura 2024, el mediocentro de Cacahuatique, sino que quitando a Steven Guerra, o sea, ya en el debate con todos los demás, creo que era el único que era pieza totalmente capital para su equipo. ¿Y a qué me refiero con pieza capital? Que si tú lo sacabas del 11, el equipo ya no jugaba igual. Hay muchos juveniles destacados como Noel Rivera y como Ricardo Villatoro, que creo que son los que más cerca estaban de Brian Amaya y que realmente si los sacabas de su equipo sí que podían sufrir un poquito más. Pero me parece que Águila tenía relevos, que Municipal Limeño tenía una plantilla lo suficientemente amplia en el ataque como para no sufrir demasiado si sacabas a Noel Rivera. Pero Cacahuatique no tenía un reemplazante, no tenía un futbolista que pudiese tener la misma cualidad en cuanto a intensidad, en cuanto a ir a presionar, en cuanto a saber cómo morder e influir desde el balón parado como lo hacía Brian Amaya. O sea, realmente un jugador muy completo y versátil, porque el primer partido del torneo lo juega como lateral izquierdo. Es el único partido donde yo creo que Cacahuatique no pudo marcar su estilo, porque Alianza lo domina, pero ingresa Brian Amaya, que como venía del premundial era obvio que le habían dado descanso en los primeros minutos, pero en cuanto ingresa él, yo creo que Cacahuatique hace clic en toda la idea de Daniel Corti y empieza a ser un equipo muchísimo mejor. A partir de ahí no sale salvo en un partido que no juega por tema de lesión, y el equipo tiene un bache pronunciado en ese partido. Pero en general, cuando estuvo, creo que Brian fue muy buen futbolista, merecedor de ese premio del mejor juvenil. Sé que eso va más por minutos en el caso de la liga, más que por sensaciones o merecimientos, pero para mí termina dejando un torneo Apertura 2024 muy bueno y a la altura de que, por ejemplo, un grande se fije en él y lo pueda fichar para el próximo torneo. Yo espero que siga en Cacahuatique, creo que es una plataforma muy positiva para seguir creciendo todavía y donde ha explotado como futbolista. Y para finalizar, con esto muestro cómo quedaría el once ideal, aparte de presentar al técnico de la Apertura 2024. Gerson López en portería, línea de 3 centrales con Ronald Rodríguez, Julián Grueso y Jorge Cruz. Mediocampistas, Jamal Williams, Darwin Serén, Mauricio Cerritos, Steven Guerra y Kevin Reyes. En el ataque, Emiliano Villar, Gustavo Sousa, Brian Amaya como el juvenil del torneo. Y me he quedado como el técnico de la Apertura 2024 con Daniel Corti. Sé que Eric Dobson Prado tiene mucho merecimiento porque hizo campeón al 6º lugar. Mejoró, o sea, fue el equipo más potenciado en la segunda vuelta. Y creo que llegó a hilar, si no me equivoco, 9 partidos sin perder ya en el último tramo, incluyendo liguilla. Entonces creo que realmente eso es bastante destacable, pero no hay que normalizar lo que hizo Daniel Corti. 40 puntos con el recién ascendido, con una de las plantillas que a priori lucía más débil, integrando a los extranjeros ya habiendo comenzado el torneo. Mejor puntuación, creería, habría luego que ver si el Vista Hermosa hace más, que podría ser, pero creo que es una de las mejores 2 o 3 puntuaciones históricas del recién ascendido. Lo llevó a semifinales y solo la tanda de penales, del que posteriormente terminó siendo el equipo campeón, lo sacó de la competencia. Si no, me parece que solo fue superado en 2-3 partidos como mucho. Solo perdió una serie, si no me equivoco, en toda la fase regular, tomando en cuenta los 2 partidos que fue contra Águila. Entonces me parece superlativo lo que hizo Daniel Corti con su equipo. Este ha sido el 11 ideal de la Apertura 2024. Si ustedes cambiarían algo, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volvemos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.